Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes, iglesia en general, y amistades y todas las personas que puedan tener acceso a escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros y para ustedes esta tarde. Es una bendición contar con un día más. Aquí estamos bien, gracias al Señor, confiados, agarrados de la mano poderosa de nuestro Dios y confiando en que todas las cosas van a salir bien. Esa es la esperanza que tenemos los que tenemos a Jesucristo, que tenemos en quien confiar. La palabra del Señor dice que los del mundo, los gentiles, no tienen esperanzas, no tienen en quién confiar. Qué bueno que nosotros pudimos conocer a Jesucristo en su tiempo y poder en estos tiempos difíciles descansar en Él. Como dice su palabra, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Qué hermosa es la palabra. Es una bendición saludarles y vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir un texto de la palabra y espero poder dar un discernimiento y hacer compartir algo importante con ustedes. Los invito a que tengamos una oración antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu buena voluntad, Señor. Gracias por que tu palabra se cumple en nosotros, Señor amado, que tú tendrías cuidado de nosotros y que nada ni nadie nos podría hacer daño, porque tú, Señor, nos guardarías. Padre, gracias por este nuevo día, Señor, y por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, de poder compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio de salvación que nos trajiste, Señor, cuando viniste a esta tierra. Gracias, te ruego fortaleza, Señor, para cada uno de mis hermanos, en los hogares, en la familia. Haya paz, Señor. Ruego para que tu mano de bendición no se corte, Señor, y que todos, Señor, podamos tener sustento, pero sobre todas las cosas que tengamos paz y que tengamos armonía entre nosotros mismos, que le demos cabida a la presencia del Santo Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros para que podamos escuchar su voz y podamos ser guiados y direccionados por Él. En el nombre poderoso de Jesús, si hay alguien afligido, te ruego, Señor, que tú lleves alegría, lleves gozo, Señor, a su corazón. Si hubiese alguien enfermo, te ruego que pongas tu mano poderosa, Señor, y le puedas sanar, Señor amado. Si hubieran corazones atormentados, corazones tristes, Señor, yo te ruego, Señor amado, la intervención divina tuya para que la vida, Señor amado, sin importar los tiempos, sea agradable, Señor amado, porque tú estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. Gracias, Señor, porque podemos prevalecer, Señor, en medio de la tempestad, en medio de los tiempos difíciles. Podemos mantener, Señor amado, nuestro anhelo de adorarte, Señor, de escuchar tu voz, Padre eterno, de caminar contigo, de andar contigo, Señor, de poder disfrutar tu presencia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El texto de hoy es el versículo 8 del capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y yo
escribí como título de este tema, el tema "Lo que le falta a mi vida". Lo que le falta a mi vida. Qué hermoso es tener esos momentos de reflexiones a solas. La verdad que estos tiempos son maravillosos si los supiésemos aprovechar, de quedarnos a solas con Él y poder recibir de Él el anhelo de reflexionar. Todos necesitamos reflexionar a diario, a cada momento. Y qué mejor que ser guiados por el Espíritu Santo y analizar y meditar qué es lo que le hace falta a mi vida. Amén. San Juan capítulo 16, verso 4, pero vamos a el texto es el verso 8, pero vamos a leer desde el versículo 4. Y en realidad, para entender lo que dice el verso 8 de este capítulo, hay que leer también el capítulo 15. El capítulo 15 relata fragmentos de cuando se estaba acercando el tiempo de la muerte de Cristo. Jesús y sus discípulos se estaban dirigiendo al Calvario. Entonces ellos pasaron por un camino donde habían viñedos, o sea, cultivos de uvas, y Jesús va caminando una tarde noche, como cuando se están yendo los últimos rayos de luz y las sombras de la noche se están acercando. Ese era el panorama, ¿verdad? Y Jesús pasan junto a los plantíos de uvas, y Jesús les hace la gran ilustración de la vid. En el capítulo 15 leemos, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Amén. Y en el verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, escuche bien esto, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. La ilustración de la vid, Jesús la hace en el momento que está pasando por una plantación de vid. En Israel a la planta de uva le llaman vid, ¿verdad? Les dijo: permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Hace como las ramas o pámpanos, como dice la palabra, no pueden tener frutos si no permanecen en la vid. Amén. Ustedes, dice Jesús, nunca tendréis frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid. En ese momento Jesús toma el lugar de la planta de vid y les dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas. Y dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
Y con esas palabras Jesús nos dio el secreto de una vida victoriosa. Si lográsemos entender las cosas que Jesús explica a sus discípulos, es algo maravilloso y es algo poderoso y es algo eterno, es algo que permanece. Si Él habla entonces que el que permanece en Él y Él en la persona, tiene una vida victoriosa. Y si queremos una vida fructífera, una vida abundante, una vida exuberante, si quieres una vida plena, tienes que permanecer en Cristo. Pero ¿qué sucede si no entendemos qué quiere decir permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer en Cristo? Bueno, tendremos que leer todo el libro, el libro de San Juan, para entender la expresión de Jesús, permanecer en mí. Sí, Jesús dijo: si permanecéis en mí, serás victorioso. Vas a tener frutos. El pecado no te va a derrotar. Vas a ser feliz. Jesús les dice: permanecer en mí. Porque, ¿por qué les dice que permanezcan? Y en ese preciso momento, antes no se lo había dicho. Acuérdense que estamos hablando de la entrada triunfal de Jesucristo sobre Jerusalén. Y ya dijimos que iban camino al Calvario. Se había llegado el tiempo en que Jesús ofrecería la vida por nosotros. Y en ese tiempo, en este momento especial, es que Él comienza a recomendarles a sus discípulos que es importante que permanezcan en Él, porque Él ya estaba de camino. Él sabía que al llegar al Calvario iba a ser crucificado. Amén. Y que después de resucitar estaría solo 40 días y se iría. Durante 3 años ellos se habían relacionado, estaban juntos, se miraban al rostro. Los discípulos también tuvieron un privilegio que ni los profetas del Antiguo Testamento pudieron tener. Eso no lo tuvieron, y que nosotros hoy no tenemos. Ellos caminaban con Jesús, paseaban con Jesús, compartían con Jesús, comían juntos, y ellos miraron con sus propios ojos los milagros de Jesús, escucharon con sus oídos las palabras de Jesús. Los profetas no tuvieron ese privilegio porque Jesús no había llegado. Y nosotros no podemos tener esa convivencia, porque cuando nosotros nacimos, Jesús ya no estaba. Jesús ya se había ido. El apóstol Pablo explica en el libro de los Efesios lo que significa permanecer en Jesús. Básicamente, permanecer en Jesús significa tres cosas.
Número uno, orar. Orar todo el tiempo. Estudiar la palabra todos los días y compartir el mensaje del Evangelio para traer las almas a Jesús. Cuando hacemos esas tres cosas, estamos edificando en la roca, estamos viviendo en Cristo, estamos caminando con Él. Hermanos, permanecer en Cristo no es simplemente ir a la iglesia o cantar una cadena de coros o gritar y decir yo confío, o llorar, o tener momentos de emociones. Pero si no oramos, no estudiamos la Biblia, ni buscamos a una persona, no estamos permaneciendo en nada. Amén. No estamos permaneciendo en nada. Y por eso, mis hermanos, por eso la victoria no aparece, los frutos no aparecen. Espero podamos entender esto. Una cosa es aceptar a Cristo y asistir a una iglesia, y otra cosa es permanecer en Él. Amén. Ahora yo creo que podemos entonces entender esto que hemos dicho. Solo ha sido una pequeña ilustración para luego entrar en la palabra, en el tema. Podemos entender ahora lo que dice el capítulo 16 y el verso 4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ojo, ¿a qué hora se está refiriendo Jesús? A la hora de su partida. Para que cuando yo me vaya, dice, os acordéis de que ya os se lo había dicho. Él está anunciando, Él está haciendo recomendaciones. Él estaba a punto de irse de esta tierra. Amén. Y está diciéndole a los discípulos que cuando Él se fuera, era necesario que permanecieran en Él. Pero ¿cómo iban a permanecer en Él si Él ya no iba a estar? Ahí está la importancia de lo que a veces no entendemos y necesitamos entender. Amén. Él dice que les dice las cosas para que cuando Él ya no esté, lo puedan recordar, ¿verdad? Para que cuando yo me vaya, ustedes recuerden lo que yo les dije cuando estaba con ustedes. Amén. Y sigue diciendo la palabra: esto yo no se los había dicho porque yo estaba con vosotros. O sea, necesitaba hablarles de lo que significa permanecer en Cristo o andar con Cristo. Tampoco era necesario hablarles del Espíritu Santo si Él estaba con ellos. Está anunciando lo que habría de acontecer, lo que habría de suceder una vez que Él ya no estuviera. El verso 5 dice: pero ahora voy al Padre que me envió. Estaba hablando de sí mismo, de la persona de Él. Amén. Y el verso 6 dice: pero también les dice en el verso 5: pero no me habéis preguntado para dónde me voy.
Y en el verso 6 les dice: antes bien, en lugar de preguntarme para dónde voy, porque os he dicho estas cosas, se han dejado llenar de tristeza. ¿Sí? Tristeza hay en su corazón, en vuestro corazón, porque les he dicho que me voy. Él les dice: ¿por qué tienen que entristecerse? Si les he dicho que me voy, pero no me voy. Me voy a ir, pero no los voy a dejar solo. Yo estaré con ustedes todos los días. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Los discípulos se quedaron medio confundidos. ¿Cómo es que te vas y no te vas? En el verso 7, Jesús les dice, ustedes, prácticamente les dice, ustedes son pocos y yo puedo estar con ustedes. Yo puedo estar con todos ustedes, pero mi iglesia se multiplicará y yo no podré entonces estar con todos a la vez. ¿Cómo es posible que esté con mis hijos en Honduras, pero también esté con los hijos en Guatemala, o en la China, o en Argentina, o en Alemania, en Europa, o en África, a la misma vez con un cuerpo físico? Imposible. Amén. Imposible. No podré estar con todos en todas partes a la misma vez en este cuerpo físico, fue lo que él quiso decirle. Por eso dicen, les conviene que yo me vaya. Por eso es importante que venga el Espíritu Santo. Amén. Que él dice, sin un cuerpo físico, sí podrá estar en todas partes y con toda persona que le busque y le reciba. Amén. Y Jesús les dice, yo, el Espíritu Santo, soy yo, porque mi Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno somos. Amén. Y luego viene el verso 8 para ir concluyendo esta corta meditación. Y en el verso 8 les dice, y cuando Él venga, ¿de quién les habla? Del Espíritu Santo. Pero Él les dice que es necesario que Él se vaya. Amén. En el verso 7, Él les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría, y vosotros no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué poderoso, qué tremendo. Y cuando Él venga, dice el verso 18, la función que vendría a ser el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. Jesús explica claramente lo que sucede cuando llega el Espíritu Santo a la vida de un ser humano. Cuando el Espíritu llega a nuestras vidas, ¿sabes? Entender el tema del Espíritu Santo es un tanto difícil. Y estoy convencido que el enemigo no quiere que entendamos quién en verdad es el Espíritu Santo, con qué propósito está aquí con nosotros y qué función Él desarrolla en nuestras vidas. Mucho me temo que hay tanta gente en las iglesias que no han entendido el tema del Espíritu Santo y lo estamos manejando de manera equivocada. 3 funciones dijo Jesucristo que tendría el Espíritu Santo con nosotros y con la humanidad. Número 1, que convencería de pecado. Número 2, convencería de justicia. Y convencería al ser humano de juicio. Hay un problema. Y es que humanamente nosotros consideramos, cuando hablamos de pecado, que es robar, que es matar, que es cometer adulterio, y dejamos a un lado un montón de cosas que significan pecado y que solo el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de nuestros corazones, nos lo puede recordar. Mientras estudiaba esto, quise entender al rey David cuando le pide al Padre y le dice: recuérdame todos mis pecados, aún los que están en mi inconsciente, para que yo me pueda arrepentir de ellos. A veces creemos que el Espíritu Santo es otra cosa, que se debe de manifestar con un toque de la piel. Miren ustedes, y según lo que Jesús explica, la función del Espíritu Santo es más interna, al corazón, a la mente. Él habla a nuestra mente, Él habla a nuestro corazón. Él nos hace sentir la necesidad de arrepentirnos de algo, por pequeño que la consideremos, por insignificante que la consideremos, pero que es un estorbo para que podamos recibir las bendiciones de nuestro Dios, para que estemos en perfecta comunión con Él. Amén. Así que Jesús nos explica esto, y es tan importante porque el día que entendamos qué es el Espíritu Santo y cómo trabaja el Espíritu Santo, hermanos, va a haber una revolución espiritual en las iglesias del mundo, y entonces Cristo regresará. Amén. Él está aquí para preparar a todo cristiano. A veces, hasta para orar, no oramos como conviene, como dice la palabra del Señor. Señor, envíame la lluvia tardía.
¿Y qué es la lluvia tardía? ¿Y dónde quedó la lluvia temprana? La función del Espíritu Santo es provocar en nosotros la lluvia temprana. La lluvia temprana es aquella que prepara al ser humano, que limpia al ser humano. La lluvia tardía es, como dicen en Estados Unidos, el finish, el acabado, decimos en Honduras. Es como cuando se va a construir un edificio. ¿Ve? La lluvia temprana es la preparación de los planos, la preparación del suelo, las simientes, las columnas, las paredes y todo el edificio. Y la lluvia tardía es entonces todo lo que es el pulido, la pintura, los detalles, las luces y todas esas cosas que le da el verdadero ser, que demuestra la verdadera esencia de lo que es ese edificio. La palabra del Señor dice que nosotros somos un edificio. ¿Aló? El Espíritu Santo quiere trabajar en este edificio y pulirnos para que entonces no haya ningún estorbo, no haya ninguna cosa, por pequeña que sea, que estorbe nuestra relación con nuestro Dios. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó por medio de la enseñanza que le da a los discípulos. Permaneced en mí. Es necesario que permanezcan en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿cómo permanecemos en Cristo? Si Él no está. Yo me voy, pero les dejo al Consolador, al Espíritu de verdad, porque Él los guiará hacia toda la verdad, porque Él les hará recordar las cosas que yo les enseñé. ¿Y qué acabamos de leer? Para que cuando yo me vaya, ustedes puedan recordar que yo ya se los había dicho. Él está interesado en bendecirnos, hermano. Hay tantas cosas que necesitamos que el Espíritu Santo las traiga a la memoria. Y es hermoso cuando el Espíritu Santo es como una alarma. Cuando algo no está bien, Él produce sentimientos en nuestra vida. Él produce sentimientos. Y cuando eso sucede, Él nos está diciendo que nos pongamos a cuenta, que nos arrepintamos, que pidamos perdón. ¿Qué cuesta pedir perdón? ¿Qué cuesta? Y el Espíritu Santo está diciendo: perdona, pide perdón, reconcíliate. No, pero yo no he hecho ningún mal, yo no le he hecho ningún daño. Pero la Biblia es bien clara. La Biblia dice: si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y búsquelo y ponte de acuerdo con él. Es un tema bastante profundo y bastante extenso, apenas por encimita, pero necesitamos poner cuidado a esto, porque Jesús viene pronto y el Espíritu Santo está haciendo un trabajo acelerado para ver si logra colocarnos en el lugar correcto para encontrarnos con Jesucristo. Inclina tus rostros y cierra tus ojos un momento
Y te ruego que hagas un acto de reflexión. Y luego, dile al Señor, dile gracias. Gracias, Señor, por dejarnos esta enseñanza maravillosa. Gracias porque tú nos advertiste todo. Te fuiste, pero nos dejaste preparados. Nos enseñaste lo que habría de suceder. Nos dejaste tu Santo Espíritu para que por medio de Él pudiésemos permanecer en ti. Y si tú permaneces en nosotros, tenemos victoria, tenemos éxito, tenemos una vida plena. Gracias, Señor. Muchas gracias por las maravillas que nos enseña tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.